Ahora vamos a ver la unidad 5 referida a la nacionalidad y ciudadanía. En primer lugar, vamos a ver la nacionalidad, que es el vínculo jurídico entre el individuo y su nación. De este vínculo jurídico surge un conjunto de derechos y deberes. Los sistemas que se utilizan para determinar la nacionalidad son dos. Uno es el jus solis, en virtud del cual son nacionales todos aquellos que nacen dentro del territorio del Estado, ¿no? Es decir, que todos los que nacen dentro del territorio de Bolivia tienen la nacionalidad boliviana, salvando la excepción que voy a explicar dentro de un momento. En virtud al jus sanguinis, los hijos tienen la nacionalidad de sus padres, es decir, que si un boliviano tiene hijos en el extranjero, estos hijos tienen derecho a obtener la nacionalidad boliviana. En nuestra legislación se adoptan ambos sistemas, puesto que la Constitución boliviana, en su artículo 141, establece que son bolivianos de origen los nacidos en Bolivia, excepto los hijos del personal extranjero que se encuentra en misión diplomática, y los nacidos en el extranjero, hijos de padre o madre boliviana. Ahora vamos a ver cuáles son los requisitos para ser bolivianos por naturalización. Los bolivianos por naturalización son aquellos extranjeros que previo el cumplimiento de los requisitos señalados por la Constitución y la ley adquieren la nacionalidad boliviana. De acuerdo con el artículo 142 de la Constitución, dichos requisitos son los siguientes. En primer lugar, la situación legal. Es decir, que el extranjero que quisiera obtener la nacionalidad boliviana tendría que haber ingresado al país de manera legal y permanecer dentro del país también de manera legal. En segundo lugar, se requiere que tenga una residencia ininterrumpida de más de 3 años. En tercer lugar, debe manifestar su voluntad para adquirir la nacionalidad boliviana, lo que significa que ningún extranjero está obligado a obtener la nacionalidad boliviana, ni tampoco se obtiene la nacionalidad de manera automática. Y además deberá cumplir otros requisitos establecidos por ley según la forma en que hubiera ingresado al país, la razón por la que esté en el país, ¿no? Por ejemplo, si ha ingresado con un contrato de trabajo, entonces tendrá que presentar ese contrato que debe ser visado también por el Ministerio del Trabajo. Ahora, en este caso, vemos que el tiempo de residencia puede ser reducido de 3 años a 2 en los siguientes casos. Cuando el extranjero tiene cónyuge, hijos o padres sustitutos bolivianos. Cuando ha realizado el servicio militar a la edad legalmente requerida o cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional se la concede. Entonces, en el primer caso, se entiende que cónyuge boliviano significa que se ha casado con un boliviano o boliviana, que tiene hijos que tienen la nacionalidad boliviana, o pueden ser padres sustitutos bolivianos. Esto sería en el caso de un menor de edad que hubiera sido acogido por una familia boliviana bajo la modalidad de familia sustituta que hemos estudiado en la unidad 2. En el segundo caso, si el extranjero realiza el servicio militar en Bolivia entre los 18 a 22 años, entonces también puede tener la nacionalidad en 2 años. O la Asamblea Legislativa se la concede generalmente tomando en cuenta servicios eminentes que hubiera prestado al país. Ahora vamos a ver la ciudadanía,
que es el vínculo político entre el individuo y el Estado. Este vínculo político, que es la ciudadanía, le concede los derechos a ser elector, es decir, a poder votar en elecciones, a ser elegible, es decir, que pueda ser candidato, y a desempeñar funciones públicas, ¿no? Es decir, ocupar algún cargo dentro del Estado. Ahora, la ciudadanía se suspende en dos casos: cuando la persona cometiera defraudación de recursos públicos, es decir, actos de corrupción, o cuando incurriera en traición a la patria. Esto ya hemos estudiado, hemos visto que la traición a la patria se la puede cometer a través de las siguientes conductas. 1. Por tomar armas contra su país, ponerse al servicio de estados extranjeros participantes o entrar en complicidad con el enemigo en caso de guerra internacional contra Bolivia, ¿no? Entonces, para que el tomar armas contra Bolivia o ponerse al servicio de estados extranjeros o entrar en complicidad con el enemigo sea considerado traición a la patria, debe de estar Bolivia en una guerra internacional. También se incurre en traición a la patria cuando se viola el régimen de recursos naturales establecidos por la Constitución. Ya hemos avanzado en otra ocasión al respecto. Hemos dicho que el régimen de recursos naturales está establecido en la Constitución en los artículos 300 y pico más atrás. Y cuando una persona fuera en contra de esas normas establecidas en la Constitución, entonces incurriría en traición a la patria. Y en tercer lugar, atentar contra la unidad del país, es decir, incurrir en alguna conducta de separatismo.